Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es lunes 10 de mayo y este es el Evangelio según San Juan, capítulo 15, 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto, para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni a mi Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Jesús: os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. ¿Cuando llegue qué hora? Cuando llegue el momento de la dificultad. Aquí hay dos cosas muy bonitas para rescatar en este evangelio, y es que vamos a tener dificultad y se nos perseguirá en esa dificultad. Pero también se nos va a enviar un defensor. Espectacular, ¿no? Vamos a tener dificultad, pero se nos enviará un defensor. Jesús está hablando y una vez está advirtiendo de que va a pasar eso, y que los que persigan van incluso en el nombre de Dios. Estamos en tiempos difíciles. Yo pienso que en la iglesia se está persiguiendo. Se está persiguiendo la familia, que nos compete mucho a nosotros los que estamos en este evangelio de pareja. Se está persiguiendo la pareja como tal, de la que tanto hablaba antes la iglesia durante tantos milenios, ¿cierto? 20 siglos. Y obviamente parte de este siglo XXI defendió, ya hoy en día se le persigue a esa familia. Se hace cada vez más alusión a otros nuevos contratos familiares, a nuevas formas de incursión familiar. Hoy la ley está por encima, la ley humana, que de la ley divina. Entonces hoy en día podemos hacer muchas cosas. Hoy en día nosotros nos podemos divorciar y volver a casarnos cuando queramos, ¿cierto? Si son 5 matrimonios fallidos, 5 veces nos podemos divorciar y 5 veces nos volvemos a casar. Eso nos dice la ley humana, ¿cierto? No nos podemos, si quieren no hay necesidad de una unión con Dios, no hay necesidad. Ese contrato es demasiado formalizado, entonces no lo hagamos, ¿sí? Bueno, entonces se ha venido persiguiendo al matrimonio y a la ley. Se ha venido persiguiendo en el nombre de Dios. Ustedes no sé si saben que en Alemania los sacerdotes van a hacer en estos días, en mayo, sí, creo que es el 15 o el 16 de mayo, que van a bendecir a todas las parejas homosexuales y incluso en contra del papado, ¿cierto? El Vaticano ha dicho que no apoya. Y no es porque no sean bendecibles las personas realmente que tengan la inclinación al sexo opuesto. No es porque no pueda ser, sino que es que hay un contenido ahí, ¿cierto? Como quien dice, el nuevo orden de la familia, sí, es el que tenemos que aplaudir. Entonces es desintegrando precisamente el orden familiar que ha tenido ya 21 siglos de vigencia, ¿cierto? Entonces se va a cambiar, se va a empezar a crear otro tipo de familia, otro tipo de concepción de familia. Sí, entonces esto nos lleva hacia una laxitud, ¿sí? Yo quiero que ustedes estén tranquilos con esto, porque yo sé que no todo el mundo está preparado, porque no todo el mundo está con una formación ortodoxa que se necesita. Muchas veces se necesita una formación de fondo. ¿Qué es esto? ¿Por qué la iglesia? Entonces yo sé que algunos de ustedes me están diciendo, pero es que yo estoy de acuerdo y así debe ser. Entonces cuando estamos diciendo que no debemos tener cuidado con las nuevas incursiones, ¿sí? Nosotros entramos en la nueva incursión, por ejemplo, de no tener la educación religiosa, que porque eso era una imposición, y resulta que ¿quiénes perdieron? Dígame, ¿quiénes perdieron? Pues perdimos nosotros y perdimos la familia. Sacaron a Dios de nuestros colegios. Ya un crucifijo no se puede tener en un salón de clase, ¿cierto? Ya no se invoca a Dios.
no se invoca a propósito de la lectura de hoy al Espíritu Santo, entonces listo, hágale pues el día, vívalo sin Dios, vívalo sin el concepto de Dios, sin la gracia de Dios, que es lo que podemos hacer en la oración, ¿cierto? Ya nosotros no, ustedes vivieron de niños la formación en un colegio donde se invocaba a Dios, donde se hacía un Padre Nuestro, una Ave María, ya no. ¿Por qué? Es la nueva ley. Y la ley humana entonces salió con ese concepto de que me están imponiendo fe, y entonces listo, lo sacamos de los colegios. ¿Quiénes perdieron? Perdieron nuestros estudiantes, perdieron nuestros maestros que ya no invocan a Dios, ¿cierto? Y que ya entonces no estamos, son las nuevas tendencias. Entonces por eso es tan peligrosa la nueva tendencia, porque cuando uno lo ve como un adelanto progresista, ¿sí? Resulta que lo que estamos es perdiendo, porque se da una nueva gesta. ¿Quién iba a pensar, ustedes qué iban a pensar que hace 15 años que el colegio, la formación, los políticos más bien, dijeron, saquen por favor de los colegios la fe católica, que nos la están imponiendo? ¿Quién iba a pensar que el costo después de unos varios años iba a ser este? Jóvenes sin temor a Dios, jóvenes sin una fe en Dios, jóvenes sin una fe que a propósito por unos lineamientos muy bonitos, unos estándares muy bonitos de Dios. Entonces en la familia ha pasado lo mismo, en el matrimonio ha pasado lo mismo. Sí, ya los matrimonios no necesitan de Dios. Sí, los matrimonios entonces nos hemos vuelto más laxos. No importa que yo coquetee, no importa que yo tenga problemas, exceso con mis manejos de finanzas, no importa, eso no tiene que ver nada. ¿Por qué? Porque no volteo a ver a Dios. Eso no tiene que ver nada con mi vida. Dios, ¿por qué tiene que manejar eso? ¿Cierto? Si yo manejo irresponsablemente mis finanzas, si yo estoy coqueteando, si yo estoy maltratando a mi esposa, pues es que ¿qué hacemos si ella es una persona muy difícil? Entonces hemos colocado las leyes humanas por encima de las leyes divinas. ¿Sí? Tenía hace un tiempo con una psicóloga a propósito una diferencia entre el modelo de crianza que propone Dios en su Santa Biblia, ¿cierto? Que ya no es válido. ¿Por qué? Porque las nuevas tendencias de crianza, entonces a los hijos no se les puede decir mayor cosa, no se les puede dar un castigo severo, no se les puede dar ni siquiera una palmada, porque eso es violencia y eso no se puede hacer, y entonces resulta que estamos maniatados, ¿cierto? Porque son las nuevas leyes humanas, las nuevas ciencias humanas que van incursionando, entonces resulta que no podemos hacer eso. Todos tenemos que quedar de que si el niño está en una pataleta absurda, tenemos que tener una técnica psicoterapéutica por ahí bien profunda, porque entonces vamos a traumarlo para el resto de la vida y así sucesivamente. Entonces estamos siendo atacados, en el nombre de Dios incluso. Listo, se nos está acabando una cantidad de cosas de la necesidad de seguir con ciertos puntos más conservadores. A ustedes les genera escozor la palabra conservador, ¿cierto? Y nos da mucha alegría la palabra liberal, ¿cierto? Y entonces uno dice, tenemos que ser más liberales. Pues vamos siendo más liberales, es que mire cómo está una protesta, ¿cierto? Cómo se nos acaba en violencia por ser más liberales. Y sabemos que la protesta tiene razón de ser, y es un ejercicio normal, lógico, incluso del amor divino, yo pienso, ¿cierto? Todos tenemos derecho a manifestar esto, pero que sea saliéndonos de nuestros límites. Entonces tenemos que tener más que esa liberalidad que en Gálatas San Pablo nos recuerda una cosa muy bonita, nos dice, ojo con la libertad, ¿cierto? Porque la libertad te puede llevar al libertinaje, y sí, tienes que ser libre en Dios, dice él, expone una cosa muy bonita que es la libertad en Dios, pero que no te lleve al libertinaje. Esto nos lleva precisamente a que estamos sin el Espíritu. En Gálatas precisamente la solución que pone Pablo, ¿cierto? En Gálatas 15, sí, pone la solución de que es con los frutos del Espíritu Santo lo que va a enviar Jesús una vez que llegue el Padre, según la promesa que está haciendo aquí a los discípulos, no a los apóstoles, sino a los discípulos, sí, que les va a enviar el Espíritu, que los va a defender. El Espíritu Santo que nos defiende. El Espíritu Santo que lo recibimos en una ceremonia que es por medio de un sacramento. Recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que recibimos en la oración. El Espíritu Santo al cual nos adherimos con celo y que queremos que Él nos ayude porque nos defiende y nos debe defender de. Entonces por eso es que hay veces que nosotros los que estamos defendiendo, por ejemplo, la familia, estamos diciendo, ojo con las nuevas tendencias. Las nuevas tendencias, al cabo de varios años, se ve lo que conllevaba esa nueva tendencia, que es una pérdida de un valor que era más importante, como el valor de lo que les digo a ustedes, que hoy en día muchos jóvenes y muchas personas, incluso matrimonios jóvenes también, ya viven sin Dios. No necesitan de un Dios, no necesitan de una oración, no necesitan de una invocación. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿cierto? Porque son las cosas como se está atacando a una familia. Y entonces el Señor dice, y cuando pase esto, sepan que yo les advertí. Listo. Las nuevas tendencias, estas nuevas cosas que nos hacen daño y que tenemos que entrar en ver cuáles son los valores que tenemos que conservar.
Listo. Y no que tenemos que liberarnos de esos valores de antes. No nos liberemos de valores de antes que eran importantes y sobre todo para nuestra vida en pareja. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.